Es oficial, tendremos una nueva película live action de Resident Evil, que será un reinicio completo en el mundo del cine, además de ser mucho más fiel a los videojuegos que las cintas anteriores. Pero ¿qué podríamos esperar los fans de esta nueva película? ¿Y qué podría ofrecernos Zack Krieger, el director de este nuevo proyecto? Además, Mr. Kennedy habría sido confirmado sin dudas como el personaje principal para Resident Evil 9, mientras que Jill ya no sería tan importante en la nueva entrega. Como ven, hablemos de todo esto en este nuevo video y comencemos. Resident Evil regresa al mundo del cine de la mano de Constantin Films y PlayStation Productions. La nueva cinta ha sido confirmada en un artículo del medio Hollywood Reporter, donde nos dicen que este proyecto, ahora oficial, estará a cargo del director norteamericano Zack Krieger. Este nuevo film se trata de un reboot o reinicio cinematográfico de la franquicia, por lo que no tendrá nada que ver con las películas de Paul W. Anderson, ni será precuela o secuela de Welcome to Raccoon City, dando inicio así a un universo completamente nuevo de Resident Evil en el mundo del cine. De acuerdo a Hollywood Reporter, el guión de la película estará a cargo de Krieger y también de su compatriota Shaw Hayden, quien ha trabajado en cintas como Army of the Dead, Las Vegas y John Wick 3 y 4. Los informes preliminares indican que esta versión de Resident Evil de Krieger será una renovación completa que enfocará la película hacia el terror y será más fiel a los juegos originales de la década de los 90. Los derechos de distribución de la cinta están siendo disputados por 4 grandes estudios, siendo al menos 2 de ellos Warner Bros. Y Netflix. Al parecer, el gran interés de parte de estas productoras sería por la reputación de la saga y del director, así que estarían dispuestas a desembolsar grandes cantidades de dinero para asegurarse la distribución. Por ahora no hay más datos oficiales, pero los rumores apuntan en que los próximos meses recibiremos nueva información como el nombre de la cinta, confirmación del reparto y una sinopsis oficial, así que estaremos pendientes de cualquier actualización. No obstante, registros anteriores y rumores, además del trabajo previo del director, podrían darnos una idea bastante buena sobre qué podemos esperar los fans de los juegos con este nuevo reinicio en el cine, así que dejemos volar un poco la imaginación y veamos cómo podría ser la nueva película de Resident Evil. Ahora que tenemos la confirmación de Krieger como el director de la siguiente película de la saga, pienso que sería bueno hablar un poco de su último proyecto enfocado al terror, Barbarian, cinta del 2022, porque pienso que podría darnos una idea general sobre qué esperar con su nueva versión de Resident Evil. Aviso que no revelaré todo lo que pasa en la película, pero algunos datos sí pueden ser spoilers, así que si no quieren disgustos, mejor vean la cinta primero y luego regresan a esta parte del video. Avisados están. Barbarian es un thriller psicológico, cinta de terror y misterio del año 2022 que fue escrita y dirigida por Zack Krieger. La película nos cuenta el drama de Tess, una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo, por lo que alquila una casa mediante Airbnb para pasar la noche. El problema viene cuando Tess arriba a la ciudad a altas horas de la noche solo para descubrir que la casa que alquiló estaba doblemente reservada y que un hombre extraño ya se había instalado allí. Sin embargo, este completo desconocido no sería lo más terrorífico que esta residencia esconde. A grandes rasgos y sin spoilearles toda la película, les puedo decir que al verla se darán cuenta de por qué Krieger fue elegido para el reinicio de la saga en el cine. Los fans de Resident Evil van a encontrar en Barbarian bastantes influencias de los juegos de Capcom. Por ejemplo, en la parte técnica veremos encuadres de cámaras fijos, tomas con cambios de perspectiva, paleta de colores sucios, tonalidades ocres, marrones y juego de luces y sombras que van a recordarles mucho a los escenarios vistos en Resident Evil 1 Remake y en el 7. Por otro lado, la ambientación sonora entrega melodías y sonidos estridentes que cumplen bien su función de ponernos tensos y a la expectativa, además de crear una buena atmósfera de misterio y terror, algo que sin duda también va a recordarles especialmente a los primeros juegos de la saga. El guión también tiene similitudes con cosas de los juegos, como el concepto de una casa normal que esconde mucho más de lo que aparenta, ya sean habitaciones, túneles o pasajes secretos. Habrá también relaciones de misterio entre los personajes con ciertos cambios y giros de guión que resultan interesantes, aunque tampoco nada que no hayamos visto antes. Y por supuesto, Barbarian, al igual que los juegos, nos mostrarán cosas y criaturas completamente anormales, bizarras y aterradoras, tanto reales como fantasiosas. Si les soy sincero, la trama no es algo realmente sorprendente, incluso diría que tiene varios agujeros y que es la parte más floja de la cinta. Sin embargo, sirve para entretener y seguro que agradará a más de uno.
Con lo anterior en mente, más los rumores sobre este proyecto, podemos darnos una idea más clara de cómo podría ser la nueva versión de Resident Evil, teniendo en cuenta que se espera que esté más orientada hacia el terror y sea más fiel a los primeros juegos. La cinta de Krieger podría ser una reinterpretación de los eventos de Resident Evil 0, así que la película tendría a Rebecca Chambers y al exconvicto Billy Cohen como protagonistas, mientras investigan el centro de formación abandonado propiedad de la corporación Umbrella, lo que los llevaría eventualmente a descubrir los orígenes de una peligrosa arma biológica conocida como T-Virus, aunque de nuevo no olviden que la trama oficial aún no ha sido revelada. Si Krieger mantiene el estilo de Barbarian, la nueva cinta de Resident Evil estará más orientada al terror y suspenso, y mucho menos a la acción desenfrenada de la saga de Alice. Es más, si elevamos las apuestas, podría ser que la acción se reduzca a momentos clave, y por el contrario tengamos muchos más momentos pausados, detectivescos y de suspenso, cosa que no suena nada mal, pero que puede no gustarle al gran público que quizás iría al cine esperando explosiones y efectos visuales al por mayor. Pienso que el director recurriría a elementos vistos en Barbarian para la cinta de zombies de Capcom, o sea que tendremos planos fijos, cambios de cámara con perspectiva, juego de claros y oscuros, luces y sombras y locaciones cerradas para generar tensión y claustrofobia. También habitaciones ocultas y pasajes secretos, efectos sonoros y visuales más artesanales y menos dependientes del CGI, casi como si quisiera dar una sensación de película de serie B pero moderna y muy pulida. Es algo difícil de describirles, pero les aconsejo que vean Barbarian y estoy seguro que comprenderán mejor lo que quiero decir. Por último, creo que veríamos a Rebecca, Billy, Chris o Jill, o al menos a protagonistas muy inspirados en estos personajes, y también parece lógico visitar nuevas versiones de la Ecliptic Express, la mansión Spencer y, por qué no, del Laboratorio de las Montañas. Personalmente pienso que si el director logra un equilibrio entre lo visto en Barbarian, la primera cinta de Paul Anderson, más una buena producción audiovisual, estaríamos ante la película más decente de Resident Evil hasta la fecha. Por lo pronto, esperemos más datos oficiales para tener una idea más precisa. Por ahora, tomémoslo con calma, aun cuando el proyecto prometa. Pero ¿qué piensan, Pixels? Déjenme sus opiniones sobre esta nueva cinta en los comentarios. Terminamos con lo último de Resident Evil 9, que viene del insider Dos Golem, quien a decir verdad últimamente ha sido muy contradictorio con sus informes, los cuales ahora indican que tras recibir nuevos datos, puede confirmar que el protagonista principal de Resident Evil 9 será sin duda Leon Scott Kennedy, pero por contra, Jill Valentine ya no sería un personaje relevante en el próximo juego. Dos Golem se ha defendido de las críticas alegando que Jill estuvo planeada como protagonista durante las primeras etapas de desarrollo de Resident Evil 9. Sin embargo, en algún punto más reciente del proyecto, Capcom decidió eliminar o reducir su participación, por lo que ahora incluso podría estar completamente ausente del juego. Al ser cuestionado por muchos usuarios, Dusk ha alegado que los cambios de trama, personajes y gameplay son algo muy común en la saga y que no sería la primera vez que Capcom cambia cosas de sus juegos aún en proyectos avanzados como Resident Evil 9. Si lo que dice Dusk es real, parece que gran parte de los rumores más recientes que rondan en internet sobre el juego podrían ser falsos o cuando menos estar muy desactualizados, por lo que no descarto que el juego final cambie bastante a lo que conocíamos, tanto para bien como para mal. Lo que ha pasado con Jill, o lo que aparentemente ha pasado con Jill, es una muestra de esto. Honestamente, como muchos de ustedes dicen en los comentarios, pienso que lo más sensato sería esperar noticias oficiales de Capcom que podrían llegar en febrero o abril. Eso sí, honestamente también les adelanto que aquí en el canal seguiremos cubriendo filtraciones o rumores de RE9 y demás juegos de la serie, porque sé que también hay mucha gente a los que les gusta estar al tanto de lo último, aunque muchas veces no sean más que suposiciones o apuestas de medios e insiders. Así que las posibilidades siguen abiertas y siempre procuraré darle las fuentes de todo lo que digo sobre Resident Evil. Ok Pixels, eso es todo por ahora. Como ven, las noticias sobre la serie no han parado y les aviso, las cosas seguirán agitadas porque Capcom está moviendo el barco y más cosas vienen en camino. Así que si no quieren perderse nada, no se vayan sin antes suscribirse al canal, dejar sus comentarios y disparar esos likes. Si llegaron hasta acá, mil gracias por su tiempo. De momento me despido, pero ya saben que nos veremos pronto en el siguiente video aquí en The Dead Pixel. Adiós.